¿Qué tal? Soy Víctor Alpizar y estaré con ustedes en este curso de verano en Nuevas Visiones del Turismo. Nuevamente, agradezco a la Universidad de Distancia de Madrid por la oportunidad de compartir conocimientos. El siguiente tema que nos toca abordar es la evolución del turismo y la situación actual. Bien, aquí tenemos un punto de partida en el cual analizamos las características del turismo, cómo ha evolucionado al paso de la historia y sobre todo identificar esa característica denominada vulnerabilidad resistencia, que tiene que ver con la resiliencia del sector. Es decir, si bien es muy sensible a eventos sociales, económicos y naturales, como el que estamos viviendo por el confinamiento, o en su mayor parte las medidas de confinamiento generadas por la epidemia del COVID-19, también es cierto que históricamente el turismo ha mostrado estabilidad a recuperarse prácticamente en el mismo periodo del año anterior. Y ante esto, pues bien vale la pena identificar qué es lo que está sucediendo en el sector y conocer a partir de estas características básicas las acciones a tomar o lo que se puede considerar para abonar en que nuevamente nuestra actividad tenga crecimiento. Bien, ¿qué está sucediendo en el mundo? ¿Qué podemos esperar? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues fundamentalmente lo que está sucediendo es que producto de esta pandemia, de este confinamiento por el coronavirus, pues esto ha generado que se restrinja la movilidad en los países. Esta movilidad, pues obviamente se vino reflejada en el tema de ingresos de turistas y sobre todo en la generación de recursos. Fundamentalmente, porque la materia prima de nuestra actividad son los turistas y al no tener las posibilidades de movilidad para salvaguardar su integridad y su salud, pues el turismo es una de las actividades económicas que más impacto negativo generó de este problema. ¿Qué podemos esperar? Pues bueno, en materia de salud, un periodo de búsqueda de la estabilización, principalmente enfocada en el tema de vacunas para fomentar nuevamente los flujos, pero de momento, pues una recuperación un poco lenta en este sentido. ¿Qué podemos hacer? Bueno, no todo está perdido al final del día, si bien mostrará todavía, tardará en agarrar ritmo estas condiciones, también es importante identificar que no tardarán tanto tiempo como se tenía previsto. Bien, el contenido entonces es tres puntos, entender por qué es la crisis más importante para la industria turística y de las naciones, entender cómo impacta esta característica de resiliencia en la actividad y, sobre todo, considerar que cada destino tiene una situación turística diferente y por tanto se le tiene que dar un tratamiento diferente. Bien, la crisis más importante para la industria turística global. Pues bueno, ya salió el último dato de la Organización Mundial del Turismo, en el cual podemos identificar que la caída es del 74% en comparación con el último año, ¿no? Aquí podemos ver que nunca se había tenido esa caída, la más grave hasta ese periodo había sido la del 2009, producto de la crisis global y de otra pandemia, la H1N1, y anteriormente otra pandemia generó este impacto que fue la del SARS, la de la gripe aviar, conocida como gripe aviar, la primera del SARS. En fin, esta caída trajo una disminución de 1,000 viajes y bueno, casi 1.2 miles de millones de dólares de ingreso de pérdida al mundo. Nunca se había visto algo así, esto es inédito y por tanto pudiera pensarse que se requieren acciones inéditas. Sin embargo, esto nos puede dar un sentido de cómo se va a ir recuperando la actividad turística y en qué medida. Es decir, estudiar cuál ha sido el comportamiento, es decir, la resiliencia. Si bien es altamente probable que estos 2 años veamos caídas, también es altamente probable que la recuperación no se dé en tanto tiempo como se piensa, por los siguientes puntos. Bien, eh, en cuanto al impacto ya desde los países, pues en el top 10 de naciones vemos que pues se vieron afectadas fundamentalmente por el inicio de las acciones de confinamiento y de la restricción de la movilidad, de tal manera que en el top 10 de países que reciben turistas, pues tanto Francia como Estados Unidos
como China, fueron los países que limitaron más la movilidad hacia, de ingreso. Y esto, obviamente, para salvaguardar la salud, pero se vio reflejada en las pérdidas de turistas y obviamente de ingresos vía turismo. Sin embargo, hubo países como México que no restringió o no tuvo mayores pues reglas de entrada al país y la pérdida fue menor, lo que le llevó a inclusive hoy en día ocupar el tercer lugar en cuanto a llegadas. Sin embargo, esto es importante atenderlo porque dio pie a considerar tres cosas. Esto del tema de que cada país es distinto y tendrá un tratamiento distinto, pero también que a reserva de que se hicieron, de que no se tomaron, no se tomaron pues medidas extraordinarias en México, el impacto de todas maneras fue brutal. Es decir, aunque México, por ejemplo, dejaba que la gente entrara, no había movilidad, no había movilidad. Y esto a la vez demostró que sí existe la necesidad de turismo, pero también que ya hay mercados muy puntuales y sobre todo hablar de la conciencia de la población. A pesar de todo esto, no se dio un repunte interesante, sí se dio bueno, por la baja de los otros países, pero por ejemplo, o sea, en el top seguimos viendo a Estados Unidos a reserva de todo eso. ¿Y por qué Estados Unidos lo seguimos viendo en el top a pesar de la baja de los demás países? Porque fue uno de los primeros países que inició con las campañas agresivas de vacunación, es decir, buscar lo más rápido posible en cantidad, en masa. Y eso le ayudó a consolidarse. Es decir, en este caso, vemos un elemento que va a ir muy de la mano, que es la velocidad de vacunación, lo que va a permitir incrementar o la recuperación económica en los países dedicados a esta actividad. Bien, el turismo es históricamente resiliente de esos eventos, definitivamente, pero ¿en qué medida es resiliente? Es decir, ¿qué es lo que hay debajo, lo que hay adentro de esto? Bien, el turismo doméstico es el mercado que históricamente es base de la recuperación. Esta recuperación que vemos en el mundo, el 80% se considera que es parte del turismo doméstico. El 80% del turismo que comienza esta reactivación de la actividad es del país, es doméstico. Y bueno, hay una tendencia a estos desplazamientos de no más de 2 horas en auto y con familias. Y esto se ha cumplido, lo veremos más adelante. Bien, ahora, ¿qué pasa con el turismo internacional? En, en- en- en cuanto a volumen, en cuanto a llegadas, pues el tiempo que tarda en retomar el ritmo que tenía antes de un evento de estos, pues puede ser hasta de 3 años. Sin embargo, el gasto promedio es prácticamente el mismo un año después. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que el turista no viaja masivamente, va a gastar lo mismo que gastaba antes, es decir, este indicador es de los primeros que se recupera. Es decir, no baja el poder del turismo, no baja el valor de la actividad turística, se mantiene y esto es un dato tremendo para inversionistas. Y bueno, a reserva de las diferentes crisis, también la oferta de habitaciones se ha mantenido. Si bien es cierto que cerraron una cantidad importante de empresas dedicadas a esta actividad, también es cierto que van a abrir, número uno, no cerraron tantas como se esperaba y número dos, van a volver a abrir algunas otras, es decir, no pierde valor el turismo y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, en cuanto a la evolución de las llegadas, nuevamente vemos el efecto de resiliencia, tenemos por meses las caídas, y bueno, la caída más importante es en serio entre abril y mayo, que fue, todavía no teníamos tanta información y fue cuando se dio el confinamiento más importante, y todavía hasta junio, ¿no? Que promediaba un 96, 97, 91%, es decir, el mundo se paralizó. El mundo se paralizó, dejó de viajar prácticamente toda la gente que venía viajando. Posteriormente, hacia el verano se recupera ligeramente, pero vuelve a caer en los periodos de invierno, obviamente pues hay mayor sensibilización a la enfermedad, y nuevamente se empieza a recuperar. Ya no vemos la caída del año pasado, y es del 72, y vemos que bueno, con lentitud, pero se empieza a acercar al cero. Nuevamente, ¿qué es lo que va a ayudar a esto? Bueno, la velocidad de las vacunas, porque te van a permitir mayor movilidad. Bien, es importante nuevamente entender esto, que cada destino tiene una situación turística diferente y un tratamiento diferente. Antes de plantear estas acciones, debemos de entender
el manejo de crisis que cada país le ha tenido, la duración de las acciones de confinamiento, las restricciones de movilidad y que no hay una fecha concreta. Anteriormente veíamos que en 15 días, en un día el confinamiento, en 30 días y así sucesivamente. A final del día, lo que ha permitido flexibilizar o no las medidas es, número uno, la velocidad de contagios, número dos, la velocidad en la vacunación y número tres, la eficacia de las medidas que se han tomado. Y entonces, cuando empezó la crisis, veíamos una inestabilidad y también observábamos que no era pues de manera uniforme esto, obviamente pues porque el turismo pues es global, pero no todo el tiempo están en las mismas condiciones el mundo, es decir, existe el hemisferio norte y el hemisferio sur, que cuando de tal manera que en el hemisferio sur puede ser invierno, en el hemisferio norte es verano, entonces no se puede tener una homologación de acciones al mismo tiempo, pero sí una homologación de acciones de prevención que han tenido resultado y que lo que vemos actualmente, o los contagios o esta tercera ola, en gran medida es por la lentitud en las vacunaciones. Los países que han tenido la ventaja de poder tener vacunada su población son los que han recibido nuevamente turistas y han reaperturado la actividad turística. En este sentido, vale la pena echar un vistazo a diversos estudios que han hecho de acuerdo a cómo va a ser el turista, cómo está viajando el turista, en este caso en Europa, ¿no? El 44% entonces de los europeos, de acuerdo con información de la Asociación Española de Expertos en Turismo, pues bueno, lo va a hacer dentro de su país, el 35% dentro del continente, a destinos que no le representan más de 2 horas de desplazamiento, y el 21% a viajes por el mundo, es decir, comienza a haber confianza, pero todavía no tanta. El turismo doméstico predominará. ¿Con quién viajarás? Pareja o familia. Más del 80% de la población europea, pareja o familia, es decir, viaja con un vínculo emocional o por un vínculo emocional ahí. Entonces hay que tener en cuenta este elemento. Y en cuanto a la intención de viaje en duración, pues bueno, cada vez se empieza a recuperar el término de más allá de una semana, ¿no? Que prácticamente el 75% pues lo hará entre 15 días y una semana. Se consideran vacaciones medianas. Bien, asimismo, en cuanto al top of mind de la palabra turismo, hice este estudio en el cual, pues prácticamente desde abril hasta diciembre de 2021, analicé, pues, la intención de viaje en diferentes redes sociales y tiene un aumento drástico a partir de este año, es decir, no se ha ido de la mente de las personas, la gente quiere viajar, pero lo primero que hay que hacer es la riqueza. Bien, en este sentido, hay que considerar que no va a haber modelos de aplicación, pero sí puede haber acciones a mediano y a corto plazo. Entre las acciones de a corto plazo, la fundamental va a ser garantizar las medidas sanitarias adecuadas para evitar el contagio. Posteriormente, una comunicación constante y aprovechar las características de sitios naturales aislados y con gran espacio para evitar este confinamiento y sobre todo algo muy importante, liberarnos un poco de lo que nos salvó la vida, definitivamente nos la sigue salvando, que es usar un cubrebocas, una mascarilla. En estos destinos podemos acceder a esa libertad que tanto buscamos. Posteriormente, para el turismo internacional será fundamental entender en qué etapa de vacunación se encuentra el país del cual procede nuestro mercado, sobre todo las medidas y, fundamental e importante, la vacunación. Y bien, con esto pues prácticamente pues hemos concluido lo que es este módulo. De entrada les agradezco por compartir y bueno, pues esperemos seguir en comunicación para más adelante. Muchas gracias. Hasta luego.